días. Vamos a celebrar esta Eucaristía uniéndonos a la acción de gracias a Dios por la vida de Eugenio José Gil Quesep, que está cumpliendo años hoy. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por todos los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, por la familia paternina de Anne, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos y abandonados, en particular por el obispo Hugo Puccini Banfi, Dolores Manuela Ordosgoitia González, Isaías Javier Barrios, Isaías Javier Díaz Barrios, Nicolás Reyes Acuña, Judith Tapia Rodríguez y la hermana franciscana Mari Osa. Oramos también con las familias de nuestros hermanos difuntos, el padre Domingo Gándara, que falleció esta mañana en Cartagena, Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Euclides María Robles Guzmán, Elizabeth Zucardi Porras, Rosario del Carmen Beaine Abdalá, José Ignacio Granados de la Hoz, Luisana Fernández Osorio, Lilia Martínez de Alvis y Álvaro Benito Rebollo Vélez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo resucitado de la muerte estén con ustedes. Agradezcámosle a Dios la oportunidad que nos brinda de reunirnos para compartir la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Pidámosle que nos haga experimentar la paz que produce el perdón que Él nos da. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Nosotros
Oremos. Padre, tú que en la fuente del bautismo renuevas a los que creen en ti, concede tu protección a quienes de ella hemos renacido en Cristo, para que enmendemos los errores cometidos y conservemos fielmente la gracia de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significaba gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarles que fuera a Jafa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os hace vacilar. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el proceso que Jesús ha venido haciendo con los discípulos, en medio de la multitud, hemos visto estos pasos. Primero, Él se refirió al pan. Y cuando Él hablaba del pan, ellos suponían que Jesús se refería a una doctrina nueva. Y por el momento pues estaban, digamos que, abiertos a escuchar. Pero luego, cuando Jesús cambió la metáfora del pan por la metáfora de la carne, entonces la primera reacción fue de desconcierto. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Una vez que Jesús aclaró que la carne era la forma de hablar de su realidad humana, de su realidad histórica, pero que el Espíritu era la manera de hablar de su realidad divina, entonces les dio a entender que para poder tener vida eterna era preciso entregar la vida física como lo hacía Él. En este momento el problema se presenta entre los discípulos. Ya no es la multitud parece que hubiera desaparecido del escenario. Son los discípulos los que al oírlo dicen: este modo de hablar es muy duro. ¿Quién puede hacerle caso? Porque es que de pronto ellos han visto que Jesús no les está ofreciendo el triunfo terreno que ellos esperaban. Jesús no es el Mesías que viene a satisfacer deseos de cada uno de acuerdo con sus gustos e intereses, sino que Él viene a proponer la realización del designio del Padre, y que ese designio del Padre nos pide todo, darlo todo, entregar, dedicar nuestra vida completamente. Y entonces ellos dicen: ajá, y si para eso fue que venimos, ¿qué chiste tiene todo esto? Jesús se da cuenta
de que ellos están criticándolo, están murmurando, porque no les parece que expresar un amor de esa calidad, un amor tan total y entregado, que no quede nada para uno mismo, que uno no se beneficie de nada, eso es demasiado. Eso es inaceptable. Jesús está mostrando que seguirlo a Él no es un romanticismo barato, pero tampoco consiste en un masoquismo profesional. No se trata de que nosotros nos mortifiquemos a nosotros mismos. Tampoco se trata de que el Señor se encargue de tenernos siempre caminando sobre nubes. De lo que se trata es de que nosotros esta existencia terrena la comprometamos en la causa de la vida humana hasta el punto de entregarla toda, con la confianza de que Dios no solamente nos devuelve la vida, sino que nos da una vida de calidad superior, porque nos da su propia vida, nos hace iguales a Él, porque nosotros nos comportamos como Él, Él nos hace iguales a Él. Los discípulos tienen dificultad para comprender esto, por eso Jesús les pregunta, ¿esto los hace tropezar? O sea, que yo les proponga amar de esta manera, ¿les resulta escandaloso a ustedes? Bueno, ¿y si ustedes me vieran resucitar? ¿Dónde quedarían todas esas objeciones, todo ese escándalo, todo ese alboroto que ustedes están haciendo ahora, si ustedes ven que yo entrego mi vida toda y que el Padre me resucita? ¿Dónde quedarían ustedes? Y entonces vuelve a explicarles, el Espíritu es quien da vida. Cuando habla del Espíritu se refiere a la metáfora de la sangre. El Espíritu es quien da vida, el que da verdadera vida. Dice, la carne no sirve de nada. O sea, la vida física no llega muy lejos. Lo que realmente da la vida verdadera es el Espíritu de Dios. Aquí no está hablando de dos partes del ser humano, la parte espiritual del hombre y la parte corporal del hombre, porque ese pensamiento es ajeno a la mentalidad hebrea. Eso es propio de la mentalidad griega y no tiene que ver nada con el pensamiento de la Escritura. Lo que Jesús está diciendo es que si nosotros nos guiamos por la carne, vamos a estar defendiendo nuestros intereses individuales. En cambio, si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a buscar el bien de toda la humanidad. Cuando nosotros nos guiamos por la carne, entonces no pensamos ni actuamos como Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y practicamos el amor universal, entonces nos comportamos como hijos de Dios. Si nos comportamos como hijos de Dios, tenemos vida eterna. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Las exigencias que yo les estoy planteando a ustedes no son caprichos, son la única forma de poder parecerse a Dios, de ser hijo de Dios y por lo tanto de poder heredar la herencia de Dios. Y la herencia de Dios es el Espíritu Santo, que nos da libertad y vida. Jesús sabe
que en el grupo hay de todo y por eso les dice, algunos de ustedes no creen. Él lo sabe. Como sabe también que en nuestras comunidades cristianas hay gente que está allí haciendo bulto, pero que cuando vienen las exigencias del amor, le escurren el cuerpo al bulto, porque no están dispuestos a amar como Jesús propone. Sí, estarían dispuestos a amar con un cierto amor más o menos romántico, más o menos autocomplaciente. O sea, es muy fácil amar a las personas que lo aman a uno. Es muy fácil amar a las personas que lo aplauden y lo aprecian a uno. Pero amar a quienes no nos aman, incluso a quienes nos persiguen y calumnian, eso no es tan fácil, pero eso es lo que es de Dios. Así es como es Dios. Esa idea que a veces cunde de un Dios que ama a los buenos y detesta a los malos, eso no es verdad. Dios ama a todos y nosotros nos parecemos a Dios en la medida en que amamos así. Sean como su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Él ama a todos. Y entonces, en la medida en que nosotros amamos de esa forma, nos portamos como hijos de Dios y Dios nos reconoce como hijos suyos. Entonces, por eso dice Jesús, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Habíamos visto que Jesús decía, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es necesario que el Dios que Jesús presenta sea atractivo para nosotros. En la medida en que nosotros vemos como atractivo ese Dios que ama a todos por igual, en esa medida nos abrimos al Espíritu Santo y entonces el Padre nos concede el Espíritu y eso es lo que hace que nosotros podamos seguir a Jesús. Si no, no hay seguimiento. Y nos dice el evangelista que desde ese momento, cuando Jesús hizo esa aclaración, muchos, no dice algunos ni unos pocos, sino muchos se echaron atrás y no volvieron a andar con él. Es que cuando Jesús habla con claridad y nos hace ver que el asunto no consiste en que nosotros lo aplaudamos y le demos culto y etcétera, pero en la práctica del amor, nada. Cuando nosotros pensamos de esa forma, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Jesús quiere desengañarnos para que por el engaño no vayamos a perecer. Entonces Él les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, Jesús está dispuesto a quedarse solo, pero jamás a traicionar el designio del Padre. Él vino a manifestar el amor de Dios hasta el final de su vida y está dispuesto a ir a esa meta aun cuando sea solo. Simón Pedro, aquí aparece con los dos nombres, Simón el que escucha, Pedro el testarudo. En su ambivalencia, Simón Pedro le dice, Señor, ¿y a dónde vamos a ir?
Las exigencias de Jesús son inseparables de su persona. No podemos nosotros, digámoslo así, darle culto, rendirle homenaje a un Jesús y desentendernos de sus exigencias de amor. Eso no es posible. Sería un engaño. ¿A quién vamos a acudir? Solamente tú tienes exigencias de vida eterna. Y luego viene una cosa que es muy importante porque nos muestra el alcance que tiene la fe. Cuando la fe consiste en esa aceptación del amor universal y en la práctica de ese amor universal, dice Pedro, nosotros creemos y sabemos. Fíjense bien, primero está creer y después saber, porque el creer es una forma de vivir, y una vez que se ha vivido, se llega a un saber, a una certeza. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el consagrado de Dios. Tú eres el que Dios selló con su espíritu. Por consiguiente, no hay más a dónde ir. Qué bueno que nosotros tengamos esa convicción. No hay nadie más a donde acudir que nos pueda garantizar la realización personal, la felicidad total, la vida eterna. No hay nadie más. Y solo a través de esa exigencia de amor que Jesús hace, que no es un amor de mentiritas, ni es un amor de florecitas, es un amor entregado hasta la totalidad. Eso es lo que conmemoramos en la Eucaristía y a lo que decimos amén cuando la recibimos. Jesús no nos dice, miren, esto es mi cuerpo, yo me entrego totalmente a ustedes, ustedes hagan lo que puedan. No, Él no nos dice eso. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Este pan que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Es tu corazón lleno de amor, lo que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé, estás, Jesús, esperándome. Esa es tu sangre, preciosa sangre, que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Cierro mis ojos, estás en mí, mi pobre ser vibra de emoción. Señor, en mi silencio
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, acoge compasivo los dones de tu familia, para que al amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos, sino que alcancemos los eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar en todo tiempo tu grandeza, Padre bueno, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo resucitado de la muerte. Porque Él no deja de ofrecerse por nosotros y ante ti defiende nuestra causa con su perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, vive para siempre. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también los coros del cielo cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos reunidos en torno a ti, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa,
Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos Domingo, Álvaro Eugenio, Euclides María, Elizabeth, Rosario del Carmen, Orlando, José Ignacio, Luisana, Lilia y Álvaro, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos,
sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu del Señor, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de
más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oremos. Padre, protege con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.